let the dogs out? I see the young people had a ball cause Billy Fountain stepped out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel. Buenos días a todos los telespectadores de Paravisa Digital. Hoy en Pequebicho a Consulta vamos a introducir el tema principal para poder ya seguir continuar hablando en próximos programas de lo que son diferentes cirugías o importancia de la cirugía. Y antes de eso tendríamos que hablar de lo que es la anestesiología o la anestesia en los animales. ¿Qué importancia tiene? Pues bueno, básicamente la anestesia es uno de los principales temas que tenemos que tratar y conocer para poder realizar la cirugía, ya sea desde una simple limpieza dental a ya alguna cirugía torácica o alguna cirugía abdominal, amputaciones, cirugía traumatológica o cualquier otro tema quirúrgico. Si no sabemos una buena anestesia, no vamos a poder conseguir hacer cualquier cirugía. Esto pues es muy importante. Históricamente, desde siempre, desde tiempos inmemoriales, el hombre cuando empezó a trabajar para curar a sus semejantes y ya después, por extensión, a lo que son sus animales domésticos, ha necesitado de desarrollar la manera de poder trabajar con el paciente de tal manera que éste le facilite la tarea y no sufra, porque también nos interesa, no queremos ser crueles, tenemos que ayudar, no intentar hacer más sufrimiento. Aquí es donde comienzan los primeros pasos de la anestesia. Estamos hablando que desde tiempos inmemoriales se empieza a trabajar la anestesia. Ya en papiros de egipcios y en tablillas babilónicas aparecen primeros conceptos de anestesia, de intentar curar, o sea, intentar poder trabajar con esos animales, con esos pacientes. Ahí ya tendremos pues el utilizar bebidas fuertes, el uso de algunas plantas que son de donde se obtienen actualmente los opioides y todos los analgésicos potentes vienen de plantas. Pues ese uso de esas plantas luego se desarrollará, pero ya se empezaba a conocer las flores de loto y todo para intentar sedar al paciente para que sufriera lo menos posible para poder hacer la intervención. Desde ahí, lo que es la anestesiología moderna empieza a surgir a principios del siglo XIX. Aquí podríamos hablar de los antecesores de la anestesiología moderna, los podemos remitir a lo que es la Edad Media. A principios del año 1000 hay primeros anestesiólogos que empezaron a estudiar algunos conceptos, pero que no son hasta lo que es el siglo XIX cuando se comienza a desarrollar. Generalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX es cuando ya sí hay una tendencia más científica de desarrollar un protocolo anestésico eficaz para lo que es la cirugía y la anestesia. Vamos a ver que realmente la anestesia surge como una necesidad propia de la cirugía. Hay que tener en cuenta que la cirugía siempre se ha realizado, pero cada vez se requería, cuando se empieza a dar un fundamento científico a lo que es la cirugía, con unas bases de que se busca, no de una manera empírica, sino de una manera científica, buscar la mejor técnica quirúrgica, se alargaba el tiempo quirúrgico, se necesitaba más tiempo para poder hacer las cosas mejor. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XIX se consideraba un buen cirujano aquel que podía hacer las intervenciones lo más rápido posible. Aquí hay que tener en cuenta una anécdota. Uno de los mejores cirujanos que se reconoce a nivel histórico es Robert Liston, británico que su trabajo lo realizó a principios del siglo XIX. Este cirujano estableció protocolos quirúrgicos bastante modernos para su época y en muchos casos todavía se mantienen esos protocolos quirúrgicos para una serie de intervenciones. No se han mejorado más, pero el fundamento sigue estando ahí y lo fundó él. Pero su característica principal era su velocidad a la hora de hacer las intervenciones. Era capaz de hacer una amputación, teniendo en cuenta que este era trabajó como cirujano militar
O sea, en los combates, cuando tenías que realizar algunas veces amputaciones a prisa y corriendo si querías salvarle la vida al paciente, pues llegaba a hacer amputaciones de una pierna en menos de 5 minutos. ¿Qué pasa? A mí aquí la broma, este hombre tiene el éxito, por decirlo así, el récord de mortalidad quirúrgica. Consiguió una mortalidad del 300%, porque al tener que ir tan rápido, al final el paciente que intentaba salvar falleció por las circunstancias de la herida, pero indirectamente le dio un corte al ayudante, se le infectó la herida, se murió por la infección de la herida, y luego también una persona que estaba viendo la cirugía, de la impresión, le dio un infarto y se murió. O sea, tanto consiguió una mortalidad del 300%. Aparte de esa broma, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Aquí surge la necesidad de ir desarrollando una técnica para poder dormir al paciente, poder mantener un plano anestésico que el paciente no se entere, y ahora ya hablaremos de los conceptos que se desarrollaron con la anestesia, para poder conseguir hacer las intervenciones sin que el paciente sufra y se muera por el shock propio de la intervención, del dolor de la intervención, y poder completar con éxito esa intervención. Los primeros anestesiólogos, empezamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, empiezan a trabajar con estudios previos. El uso del éter fue uno de los primeros, del gas éter, que es también llamado vitriolo dulce, pues surge como una de las primeras herramientas para conseguir una anestesia. Con esto se conseguía dormir a los pacientes, pero no completa todos los aspectos, porque esto solo duerme pero no quita el dolor. Ahí también podremos hablar que los primeros médicos que se dedicaron a la anestesia, pues casi todos terminaron, ellos y su familia, con unos graves problemas de adicciones, porque claro, principalmente probaban muchos de esos fármacos en ellos mismos, en sus familiares y conocidos. Por lo tanto, terminaron muchos de ellos con problemas de adicción. Hay que tener en cuenta que se empezó a trabajar con los opioides, o sea, empezaron a utilizarse las primeras componentes de los mórficos, de la morfina, se empieza a desarrollar. Lo que pasa es que con el tiempo se conseguiría depurar, y ya lo que tenemos actualmente, una gran cantidad de variación de fármacos que derivados de esos primeros opioides, que ahora son los que utilizamos y son ya mucho más seguros, y por supuesto se establecieron las pautas de dosificación, y eso ya pues hace que no se vuelvan los pacientes adictos, pero bueno, ellos terminaron así. Con esto, ¿qué es lo que llegamos a lo que es el siglo XX? Ahora mismo la cantidad de fármacos que existen para trabajar la anestesia son tremendamente amplios. Y cada día surgen nuevos fármacos que van desplazando o dejando en desuso los anteriores, porque se va mejorando las calidades o las cualidades que se le busca a cada uno de esos fármacos. Aquí llegamos a la definición de qué es lo que es una anestesia. En la anestesia lo que se busca es la hipnosis, o sea, el sueño, la analgesia, que no le duela, y sobre todo la amnesia, intentar que el paciente no recuerde qué es lo que ha sufrido. Esto en medicina humana pues se va trabajando cada vez mejor, porque los pacientes humanos sí podemos comentarle después, decir, pues mira, sí me acuerdo de lo que me ha pasado, sí lo he sentido, no me dolía, pero sentía que me estabais manipulando. Todas esas cosas las va comentando. La anestesia veterinaria, que es lo que quizá hoy nos trae aquí, es subsidiaria de la anestesia humana. Extrapolamos mucho de esos conceptos. Los principales, el de la amnesia, pues bueno, lo podemos valorar más o menos, porque no podemos preguntarle al paciente si recuerda lo que le hemos hecho, pero sí podemos tener claro los otros dos conceptos. Importantísimo saber si al animal le ha dolido y tener el animal dormido. Eso se puede cada vez, gracias a que la monitorización, los controles sobre el paciente durante la cirugía cada vez se van ampliando más. Podemos demostrar si al animal le está molestando en ese momento o está en un plano anestésico adecuado.
Aquí, importante, ¿qué es lo que pasa? La anestesia veterinaria ha sufrido en los últimos años lo mismo que dije en la primera charla sobre lo que es la evolución de la clínica veterinaria, del día a día, de la clínica del pequeño animal. Ha sufrido una evolución muy importante y en cuestión de un tiempo muy corto. Aquí hay que decir, hace aproximadamente unos 15 años, 10-15 años, la anestesia veterinaria era algo tremendamente simple. Se utilizaba, había en el mercado, podemos considerar, como 3-4 fármacos para hacer la anestesia, lo cual hacía que las anestesias fuesen un poco más difíciles de poder llevar a cabo con éxito en pacientes más delicados. Solo se eran muy efectivos con animales sanos, pero con animales, en pacientes ya debilitados, era complicada mantener una buena anestesia. Ya hay que tener en cuenta que en los primeros clínicas con gases anestésicos, hace 15 años solo en centros muy grandes. La clínica diaria, hasta hace 10 años, era raro encontrar equipos de gases anestésicos. ¿Esto es importante? Bueno, los gases anestésicos no son no son la base fundamental de una buena anestesia, pero ya sí nos simplificó muchísimo el conseguir plano anestésico muy bueno y mantenimiento anestésico muy bueno. Con esto quiero decir, se va progresando cada vez más. Lo mismo que decía que hace unos 15 años la anestesia básicamente se hacía con 3-4 fármacos porque no había más. Actualmente nosotros trabajamos una media de unos 20 agentes diferentes para un buen control de lo que es la anestesia. Eso y porque no nos consideramos un gran centro de referencia a nivel de cirugía. Porque los grandes centros de cirugía, como los hospitales universitarios o los grandes centros americanos, allí el uso, el manejo puede llegar a más de un centenar de fármacos diferentes para adaptarse mejor a las condiciones de nuestro paciente. Y aquí entramos en el siguiente aspecto importante que quería hoy destacar en esta charla. El control del paciente. Hay que tener en cuenta que cada individuo, ya sea humano o sea animal, es diferente a otro congénere suyo y mucho también a otra especie distinta. Aquí, ¿eso qué significa? La idiosincrasia de cada individuo es diferente. No es lo mismo, e incluso estamos hablando de un animal sano que no tiene ninguna patología aparente, va a responder de una manera diferente que otro individuo que aparentemente también esté sano, porque dependen factores metabólicos, factores de estrés, factores ambientales. Todo eso nos va a condicionar la respuesta al fármaco, porque al final de cuentas los anestesias son fármacos y tiene que responder el organismo frente a esos fármacos. Nosotros los introducimos en el organismo, hacen su efecto analgésico, su efecto hipnótico, los dormimos, pero después también tenemos que ver cómo va a responder ese animal, ese paciente, a ese fármaco, si está metabolizando bien ese fármaco, si está respondiendo bien. Lo mismo una dosis para un paciente suficiente para poder mantener un control analgésico, pero a otro animal hay que ponerle un poquito más o incluso a alguno hay que ponerle un poquito menos porque es suficiente para ello. Y ahí también introducimos ya otro campo, otro aspecto importante. No es lo mismo un animal sano que un animal que nos venga con una patología, ya sea un cardiópata, insuficiencias renales, insuficiencia hepática, animales que han sufrido un traumatismo. Todo eso son factores que nos van a condicionar esa anestesia. Aquí el siguiente paso, el control previo a una anestesia. Nosotros ya estamos acostumbrados a que cuando una persona va al hospital para intervenirse, necesita antes ir a hacerse unas pruebas, unos chequeos, hace una consulta previa, a veces el anestesista le hace una entrevista, le pregunta una serie de factores, que lo que va orientado es a intentar comprender cómo es el metabolismo de esa persona y si posee o sufre una serie de patologías que nos pueda condicionar
lo que es la anestesia, cómo va a evolucionar esa anestesia. Pues en los animales sucede lo mismo. Muchas veces comentamos la edad, qué otras patologías ha tenido, si se ha dormido antes, se recomienda hacer los chequeos analíticos, porque todo eso nos va a dar una serie de condiciones, de información sobre la condición propia de ese animal. Y ya a partir de ahí comprender y adaptar a ese paciente cuál va a ser el mejor protocolo que le podemos administrar. A algunos animales un protocolo estándar le va a venir bien, o otras veces dices, pues mira, este animal tiene insuficiencia hepática, vamos a tener que controlar otra serie de fármacos para evitar, ¿por qué? Porque el hígado tiene que metabolizar todos los fármacos y si el hígado no está funcionando correctamente, no nos va a poder metabolizar los fármacos y vamos a sufrir un riesgo de sobredosificación o no tener un efecto correcto de esos fármacos. Por eso es muy importante que antes de una anestesia atendamos esa consulta de preguntas previas sobre nuestro animal para que nos ayude a comprenderlo y adaptar mejor su anestesia. La anestesia, bueno, siguiente punto. La anestesia, pues bueno, vamos a hacer una introducción más general. También podemos hablar que hay diferentes tipos de anestesia, según vamos a necesitar la intervención que vayamos a realizar. Si existen anestesias locorregionales, existen anestesias generales, anestesias locales, y vamos a adaptar cada paciente la situación. Como último, vamos a comentar que es muy importante comprender que un buen anestesiólogo y un buen cirujano no se encuentra todos los días. Vamos a ver aquí la publicidad, vamos a aclarar esta situación. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay que tener en cuenta la formación de cada uno de los profesionales que trabaja en el día a día de la clínica. Cada vez más es una especialidad propia el hecho de la anestesia y la cirugía, que incluso ya intentamos en una clínica del día a día que sean dos elementos totalmente diferentes, que sean dos individuos separados los que mantengan por un lado la anestesia y otros los que hagan la cirugía. Con esto es decir que cada vez somos más los profesionales que nos especializamos en cada uno de los campos y con eso intentamos dar una mejor calidad y una mejor respuesta para todo lo que son la clínica del día a día. En las próximas programas empezaremos a comentar ya las características propias de cada una de las intervenciones, las mejoras, sobre todo hablar de las castraciones, lo que nos previenen y lo que nos favorecerá a largo periodo la calidad de vida de nuestros pacientes. Con esto, recordarles que siempre quedamos a vuestra disposición a través de la página web del programa, como a través del correo electrónico, nos puedan realizar las consultas que tengan sobre estos temas, el tema de hoy o sobre cualquier otro tema, para poder responderles esas preguntas y también favorecernos también el crear nuevos programas según las inquietudes que tengan nuestros telespectadores. Con esto os convido al próximo programa. Muchas gracias. Had a balcony, Billy Fountains, get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel.